Ya estamos de nuevo en Reflejos de mi Estado. ¿Verdad, Arturito? Nada, es que me hiciste reír. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en Reflejos de mi Estado con nuestros amigos de Doble A. De doble A. Pues muchísimas Buenos días, gracias bienvenidas. por Muy estar buenos días. nuevamente con Buenos nosotros. días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues de nuevo ya ves que ellos ya tienen un pacto con nosotros, ¿verdad? Sobre todo nuestra amiguita aquí presente para que pueda estar viniendo cada mes con y con algún invitado también en especial que la apoya para que nos hable de las diferentes apoyos que da Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero el que está muy enterado de todo esto es nuestro amigo Arturo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la semana pasada nos hicieron favor de invitarnos a un desayuno y la verdad estuvimos muy a gusto. Y hicimos una cápsula. Ahorita un poquito más adelante nos van a poner esa cápsula para que lo vean. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención la forma en la que los medios de comunicación pueden difundir, y ese día que nos compartían ahí uno de sus compañeros que cuando habían hecho un artículo, cómo había crecido Alcohólicos Anónimos, y pues el día de hoy sabemos que Alcohólicos Anónimos sigue creciendo porque se va compartiendo de boca en boca, pero pues también sirve mucho el que los medios de comunicación le den difusión, ¿verdad? Sí, tienen un papel muy importante los medios de comunicación. En este caso, el artículo de Jack Alexander, de 2000 alcohólicos que eran los que hasta ese tiempo, en 1941, existían en los grupos. Él saca este artículo, primero se basa en empezar a visitarlos de incógnito para empezar a descubrir qué era, cómo funcionaba, de qué se trataba, y empieza a descubrir cómo no es para lucrar, es para ayudar, cómo un alcohólico, hablando de su fondo de sufrimiento, hace que otros se identifiquen con su experiencia y empiecen a sacar también aquello que les dañaba. Y cuando él saca el artículo, que fue demasiado positivo, pues subió a 8,000 en una sola edición de ese artículo. Entonces, desde ahí ya se fue desprendiendo de que medios de comunicación masivos, en este caso ya estamos hablando mucho más adelante que un artículo en un periódico bueno o en una buena revista como era donde trabajaba Jack. Ahora tenemos medios de comunicación más eficientes, se podría decir, y más adelantados a la época que estamos viviendo, que es la televisión, redes sociales, internet, redes sociales, y por medio de esto, pues podemos todavía llegar a aquel que todavía está sufriendo, pero muchas veces todavía no hay, al menos en personas como yo del siglo pasado, todavía no hay bien el conocimiento y la facilidad de incursionar en estas redes sociales. Claro. Si no esto bien utilizado, es magnífico, es maravilloso. Así es. Me llama mucho la atención el quinto capítulo de cómo trabaja Alcohólicos Anónimos. Ajá. Este quinto capítulo es uno de los capítulos fuertes, porque ya nos hace un hincapié en cómo empezar a buscar ese 12avo, cómo empezar a buscar en el mar del alcoholismo o de la droga a esa persona que todavía se siente como yo me sentí alguna vez, en un pozo sin fondo, sin salida. Entonces empieza a decir que no todos tenemos las mismas capacidades, y es cierto, ya que somos cada uno únicos e irrepetibles. No hay dos iguales ni parecidos, aunque a veces uno dice, ¿te pareces tanto a tu mamá, a tu papá, a tu tío? Bueno, entonces vemos cómo la mente de nosotros es tan compleja y tan maravillosa o aterradora, según hacia donde volteemos a verla, que refleja los males que hay internamente. Nos dicen que el alcoholismo únicamente es un detonante más de aquello que nos está haciendo sufrir, torturarnos. Por ejemplo, los miedos. ¿Sí? Los miedos son algo básico y vital para un alcohólico, y por temor
a la oscuridad, la soledad, a que se te acerque alguien, porque cuando hemos sido dañados o dañadas, en mi caso, por alguien, es tan difícil salir de eso y empezar a confiar hasta en tus padres o tus hermanos. Ya sientes que se te acercan y empieza en tu interior un miedo terrible porque no sabes qué va a pasar. Entonces empezar a vencer esos miedos, empezar a salir de esas soledades, cuesta tanto trabajo. Y nos dice parte del 5º capítulo que aquellos que no empiezan a ser honestos consigo mismo y después con los demás, se encierra uno otra vez en aquel pozo donde nadie te va a ayudar a salir si tú no quieres salir. Entonces dice, son algunos desventurados que no han sabido ser honestos consigo mismo, pero no tienen la culpa, ellos han nacido así. Y esto a veces se lo aplican, me decía mi compañera, a personas que recaen y no saben por qué. Pues es esa la respuesta. No han sabido ser honestos. Les decía que yo fui recaída y yo con un sufrimiento más grande regresé a pedir ayuda, pero ya con la convicción plena de que necesitaba la ayuda. Entonces cuando hay esa humildad de alguna manera para empezar a querer ser honesta, empieza el programa a funcionar. Lo que pasa cuando dicen, me voy a, no sé, desintoxicar unos 2 semanas y otra vez vuelven a caer. Efectivamente, así es. Yo comentaba ahorita, este capítulo siempre se es utilizado a las personas que recaen. Se dicen, vamos a aplicarles este capítulo porque fracasaron, porque recayeron. Porque son tontos o porque no le echaron ganas, o X. Pero este capítulo nos dice que hay seres desaventurados que parece que nacieron así. Y la verdad es una tristeza el darnos cuenta que como alcohólicos padecimos una enfermedad mortal por sus consecuencias. Y se nos dice que viene de males más profundos. Entonces, si yo no practico un programa tal y como se es, yo difícilmente voy a salir del fango donde me encuentro. Este capítulo habla de cómo trabajar los 12 pasos, concienzudamente. El por qué, afortunadamente en mí no hay una recaída. Pero yo les voy a decir, como dijeran por ahí mis compañeros, si no fueran tan fijaditos, yo tuviera 10 años sin beber. Fue una recaída que no fue voluntariamente, fue una equivocación de un mesero. Entonces, no por eso yo me voy a justificar o yo hubiera querido que se me hubiera aplicado ese 5º capítulo. Este 5º capítulo a mí me habla de que tengo que ser honestamente honrado conmigo. Sí, no habla de una honradez, el que ya no voy a robar, el que ya no voy a agredir, el que ya no voy a insultar, o voy a cambiar hasta de propia vida, no sé, X. Pero resulta que esta honradez habla de que yo sea honrado, qué es lo que hay más adentro, porque mi enfermedad viene de males más profundos. ¿Cuántas veces fuimos abusados o lastimados de niños? ¿Cuántas veces fuimos lastimados por un marido alcohólico que llevaba una vida ingobernable y que probablemente ese alcohólico también vivió una vida también muy triste y muy dolorosa, que lo que menos saben dar es amor? ¿Cuántos años tuviste de alcoholismo? Yo empecé a beber a los 17 años. Okay. Tengo ahorita 4 años sin beber, digo, si no fueran tan fijados. Si no hubiera sido por la recaída del mesero, sí, ¿verdad? yo tuviera 10 años, entonces Sí. pues no, tengo 4 años, pero quiero ser honesta, por eso les digo, quiero ser honesta, porque practicando mi programa tengo 1 año. Entonces quiere decir que es cierto lo que dice este capítulo. 3 años no fui honesta, permanecí sentada en una silla, a lo mejor juzgando, a lo mejor criticando, De cazafallas. a lo mejor, de cazafallas, sin darme cuenta que la única perjudicada estaba siendo yo. Te justificabas en todo. En todo. Estoy enferma, soy alcohólica. Pero Tocó- es que tocó un yo tema. tomo porque no sé qué. No, Tocó ya un sé. tema muy importante, lo tocábamos fuera de cámaras, Gris y yo con las invitadas, y les comentaba que desafortunadamente hay algo que nos marca en nuestras vidas, y para todo es lo sexual. El despertar de la sexualidad cambia la vida. De la forma en la que hayas conocido la sexualidad te puede marcar, y el día de hoy tu personalidad viene desarrollada de ahí.
Porque cuando estabas pequeño quizás escuchaste a tus padres tener relaciones, quizás porque dormías en la misma habitación, no, porque no nada más puede ser porque te tocaron, dicen que es una como es una Que ruptura no fue un que le despertar dicen como debe de ser, ¿no? ajá. O sea, bonito, por Es- decirlo. así o es. En enamoramiento, por decir algo, ¿no? Es O sea, que mira, puede ser por escuchar, Ajá. por oler, por ver, o simplemente porque alguien te tocó, ¿sí? Bueno, entonces de ahí se desarrollan ansiedades, frustraciones, y ahí llega la etapa de la juventud, de la 11, 12 años. ¿Qué es lo que empieza? Lo más fácil que hay es beber, ¿sí? Entonces, pues ellos lo único que hicieron fue refugiarse porque no había quien contarle. ¿Tú vienes de alguna familia disfuncional en cuanto a que tu padre era alcohólico, tu madre era alcohólica? No, No. mi familia no fue disfuncional, afortunadamente. Ujú. Yo salgo de mi casa a los 17 años y sí llego a una familia disfuncional, donde se hay alcohol y se hay droga. Ujú. Entonces, para mí fue algo sorprendente descubrir que era una manera diferente de vivir. Yo vengo de un pueblo muy sano, afortunadamente, y llego a una familia donde yo veo que todos beben, que todos fuman, que todos los días son fiestas, que todos los días son chascarrillos y las llevaditas y todo eso. Yo dije, pues yo de aquí soy, porque es algo diferente. Qué padre, Qué algo nuevo para padre, ti. sí, Ujú. y luego considerando por ahí que creyendo yo Como que la una típica pueblerina, persona, ¿no? sí, De lo que vive esas tipos de buenas situaciones costumbres, es porque tienen se va. dinero, Claro. y no es cierto. Caí en esa terrible tentación de beber, hasta perder muchas ocasiones, de dejar a bebés encerrados, de que en ocasiones me veían tirada y ellos mismos me aventaban agua haciendo bebés. Cosas ajá. que tú dices, ay, es el bullying para otro día. No es cierto, ignoramos que estamos entrando a una etapa de nuestra vida, que esta enfermedad es progresiva, por eso se dice, y no sabemos o no nos damos cuenta, porque no hay ese conocimiento, ese razonamiento como seres humanos, y empiezas, cuando ya ves que vas caminando en esto, te das cuenta que ya estás metido hasta el cuello. Ujú. ¿Sí? Ya cuando quise salir, de hecho, pues yo soy separada, soy divorciada, esos trastornos emocionales, esas dependencias de las que hablábamos ahorita, me llevaron a tomar una mala decisión. Yo me salgo de mi casa, destruí un matrimonio, un negocio, empleadas que tenía, o sea, Perdiste todo. todo. Yo llego a AA sin nada. Yo sí fui de las que llegué así, con una ¿Y tus manita hijos? adelante y otra atrás. Los hijos, pues obviamente salen conmigo y luego se regresan. Cuando vieron la situación, yo también ya quería regresar, pero ya no me recibieron. Ay, sí. Pero cositas así. Ya cuando yo descubro que la enfermedad, porque se me pasa el mensaje, obvio yo no quería aceptar que era alcohólica. Era una vida demasiado oscura, demasiado en tinieblas, como habla nuestro cofundador. El cómo luchar para salir de ahí está fuerte, Ajá. fuertísimo. No puedes recuperar ya ¿Me ayudas todo. a leer esto? No puedes recuperar ya todo en sí. Decir, regreso a casa y marido, y hijos y todo, jamás. Jamás vuelven a ser las cosas iguales. Por supuesto que están los saludos con los hijos, por supuesto que están los besos y los abrazos. ¿Tu marido no era alcohólico? Es alcohólico. Ah, ok. Él aún sigue. Sí, ahora bueno, sigue tu en la exmarido, actividad. ¿no? Sí, de hecho, me di la oportunidad de pasarle el mensaje, pero Aún sigue. no, aún sigue él. Ahí no podemos hacer nada. No, si no hasta quieres- que él descubra, hasta que haya ese despertar. Bueno, pues aquí nos está pasando Arturito un mensaje. Es el del 5º capítulo. Ok. Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces, por su propia naturaleza, de ser sinceros con ellos mismos. Hay seres desventurados como estos. No son culpables, por lo que parece, han nacido así. Por su naturaleza son incapaces de entender y realizar un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad. Para estos, las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad de ser sinceros.
Nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Nosotros nos resistimos a algunos de ellos, creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que con toda sinceridad te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Recuerda que tratamos con el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá lo encuentres. Es un buen mensaje. O sea, Sí. que si no quieres, Sí, es que este capítulo nos está dejando ver que solos no podemos. Ujú. Por muy enojadas que estemos con ese Dios. ¿Sí? Aunque tú quieras caminar, aunque tengas un programa tan hermoso como este, aunque puedas bajar toda la corte celestial, sin Dios no hacemos nada. De hecho, Él lo dice, fuera de Él no y el somos poder, nada. y cuando uno, por ejemplo, que dice el poder de mi yo, del yo. O sea, de que El si gran yo soy. Ajá. Él dice, yo soy. Así se llama. Entonces, eso quiere decir que el yo soy es Él mismo dentro de mí. Cuando esa falta de capacidad, de conocimiento y de entendimiento es porque hay una ausencia de luz dentro de ti. O sea Cuando que, empiezas a conocer a Dios, obviamente tú eres luz. Ujú. Yo soy luz. Yo soy espíritu. Estamos hechos a su semejanza. claro. Entonces esa parte es bien importante. ¿Cómo puedes caminar sin Dios si sabes que es una parte de ti? Tienes que tener fe a algo. La fe es la que se pierde. De hecho, se dice que es más difícil encontrar una fe que ya tuviste que una que no has tenido. Tener una fe nace de todo lo que vas viviendo y una fe que tú vas forjando en algo que tú quieres y deseas y sueñas y anhelas hacer. Ahí crece tu fe. Pero cuando tienes una fe tan hermosa, con tantos futuros o logros o no sé cómo, cuando ya la tienes y de repente, ¡pum!, se fue. Hay que sacarla de los escombros, dice el programa. Sacarla de los escombros y limpiar tu pasado. Volver a nacer. Otra vez volver a nacer, otra vez Volver a hacer. despertar. Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y ahorita regresamos, tenemos mucho que seguir hablando con nuestras amigas. Sí, muchas gracias. ¿No se vayan esos reflejos de mi estado? Continuamos.